Buenas tardes, compañeros, maestros. Nosotros elegimos el tema de leyendas mexicanas. Y bueno, para comenzar esto, es algo que a día de hoy es muy conocido y raro que alguno de nosotros no lo hemos escuchado alguna vez de él. De igual manera, estas son narraciones de hechos sobrenaturales que pasan de generación en generación. Ahora que ya hemos visto un resumen de cómo es este subgénero épico, pasemos a ver más en detalle cuáles son las características de la leyenda y de qué manera juega un papel importante en las tradiciones de los grupos sociales humanos. Elementos fantásticos. Uno de los rasgos más característicos de las leyendas es que en ellos hay muchos elementos fantásticos que incluyen sucesos mágicos y entidades sobrenaturales. Esto es así por dos motivos fundamentales. Uno de ellos pretende explicar hechos de la historia. La historia transcurre en el lugar concreto. Otro es que los personajes humanos o semihumanos deben de estar ahí. El cierre de la historia es claro y el cierre es aleccionador. Hay moraleja. El término leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser oído. Son narraciones que se leen en público en celebraciones o festividades de días dedicados a los santos. Es así que desde el siglo XIX la leyenda es considerada como tradición popular. Una de las leyendas más antiguas en México es La Llorona, una mujer que recorre las calles en busca de sus hijos, a quien cruelmente asesinó. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia 1521-1821 empezó a cobrar fuerza la historia de que La Llorona era una indígena conocida como Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que en un intento de vengarse del hombre que amaba asesinó a sus hijos, ahogándolos en un río. Inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa decidió suicidarse. Desde entonces vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche. Especialmente se aparece cerca de lugares donde hay agua y repite sin cesar: ¡ay, mis hijos! Por esto es conocida como La Llorona. La raíz de esta mujer y los motivos que la llevan a vengarse varían, de acuerdo con la versión. Asimismo, hay quienes cuentan que trata de una mujer que se aparece específicamente a hombres borrachos y a través del miedo los castiga. El charro negro es un hombre de alto de aspecto elegante, con un impecable traje negro de chaqueta corta, camisa y pantalón ajustado, y acompañado por un sombrero de ala ancha. Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pueblos de México, y sobre el lomo de un enorme corcel color azabache. Quienes se han encontrado con el jinete sospechan que es el diablo o que tiene que ver con él. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia el lugar de destino.
Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario, si se cede a sus ofertas de aligerar el viaje, o aceptar montar el caballo, o aceptar su dinero, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, los infortunados descubrirán que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Muchos son los relatos de avistamiento del charro negro. Nosotros les vamos a contar la historia del señor Abundio Rosas. Allá por el año 1896, el señor Abundio regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, esta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente un sudor frío se apoderó de él, sintió que se desmayaba, pero pese al miedo, decidió enfrentarse a lo que fuera, volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. La montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara, pero parecía que no tenía ojos, nariz ni boca. Don Abundio se asustó tanto que no pudo gritar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con sus larguísimas uñas tomó una bolsa de su caballo y le extendió ofreciéndosela. El aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero, pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo y sin pronunciar palabras se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó. No. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó, como es de suponerse. Esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro negro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso jinete negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Las cosas no iban bien en casa de don Abundio. Había contraído deudas insaldables y su familia estaba pasando un apuro económico. Abundio, medio muerto de miedo, sin volver la cabeza, aceptó la bolsa de dinero. El perro desapareció como había llegado. Don Abundio utilizó el dinero para pagar sus deudas. Además compró unos terrenos y empezó a construir una hacienda. Todo parecía ir para la familia de maravilla. Hasta que un día Adela, su hija, desapareció. La gente contaba que la noche de su partida se escucharon unos fuertes relinchos de caballo. Al poco tiempo, hundida por la pérdida de la pequeña, la madre falleció. Don Abundio se quedó con su hacienda, pero triste y solo
La simplificación. El relato cada vez es modificado y se le agregan más elementos, pero mantienen su credibilidad, y se recalca que la importancia de difundir estos relatos es que forman parte de la tradición mexicana y siempre se han transmitido. Pues surgió la necesidad de difundir los mitos que forman parte de la riqueza del país. Lo que tienen en común estos relatos es que se convierten en leyendas cuando se siguen narrando con el paso de los años.